Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte general que es el derecho divino de los reyes. El derecho divino de los reyes es una doctrina político-teológica que sostiene que la autoridad del monarca proviene directamente de Dios y no del consentimiento del pueblo ni de nadie. Bajo esta concepción, el rey es considerado el representante de Dios en la tierra, por lo que su poder es sagrado, absoluto y no puede ser cuestionado por los súbditos ni por instituciones humanas como parlamentos o jueces. Imagina un mundo donde desafiar al rey no solo era un crimen, sino un pecado, donde la corona no se heredaba solo por sangre, sino por mandato celestial, donde desobedecer una orden real era en última instancia desobedecer a Dios. Así nació y se consolidó el derecho divino de los reyes, esta doctrina poderosa que transformó al monarca en una figura casi sagrada, ungida no por el pueblo, sino por la voluntad del cielo. En el corazón del absolutismo europeo, esta idea justificó imperios, silenció disidencias y convirtió la obediencia en virtud teológica. Pero ¿qué fundamentos sostenían semejante creencia? ¿Y cómo se sostuvo en el tiempo? Eso es lo que vamos a ver ahora en Filosofía Apuntes. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos con los orígenes, los posibles orígenes de esta doctrina. Vamos a comenzar con el zoroastrismo. En el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, surgida en Persia hacia el siglo VI a.C., también existe una concepción de autoridad vinculada a lo divino, pero el derecho divino del rey en esta tradición tiene características muy particulares, diferente de lo que podemos imaginar del modelo judeo-cristiano que conocemos y del absolutismo europeo posterior. En el zoroastrismo, Ahura Mazda es el dios supremo, fuente de todo bien, orden y verdad, Asha. El soberano persa, especialmente bajo el imperio aqueménida, es decir, acuérdense de Ciro, Darío, Jerjes, se consideraba elegido y protegido por Ahura Mazda, tal como lo expresan las inscripciones reales. Por ejemplo, Darío I escribe en la inscripción de Behistún: por la voluntad de Ahura Mazda soy rey. Ahura Mazda me dio el reino. Este lenguaje refleja una legitimación divina del poder en el sentido de que el rey gobierna por un mandato sagrado y no por elección humana. Su autoridad está ligada directamente al orden cósmico establecido por Ahura Mazda. El gobernante no es solo gobernante político, sino guardián del orden moral y cósmico, es decir, del Asha. Y esto lo convierte en una figura religiosa también. Debe luchar contra el Drug, que es la mentira, el caos, el mal, colaborando con el plan divino. Por tanto, el derecho a gobernar no es absoluto ni arbitrario, sino que depende de su fidelidad a los principios del zoroastrismo: verdad, justicia, pureza y sabiduría. Una idea central en el derecho sacral del rey persa es la Varenaj, o Far en persa medio, que puede traducirse como gloria, aura divina o resplandor de legitimidad. Esta es una fuerza espiritual que emana de Ahura Mazda y acompaña al verdadero rey. Si el soberano se vuelve injusto, puede perder el Varená y con ello su derecho al trono. En el imperio sasánida, es decir, del 224 al 651 después de Cristo, el zoroastrismo se institucionaliza como religión oficial del Estado y la figura del rey se vuelve casi sacerdotal. El Shahan Shah, el rey de reyes, es presentado como vicario de Ahura Mazda en la tierra, defensor de la fe y ejecutor de la ley sagrada, Data. Sin embargo, incluso en este contexto, la monarquía sigue siendo responsable ante lo divino y puede ser juzgada por su fidelidad a los principios éticos del zoroastrismo. Este concepto establece un tipo entonces de mandato divino condicional, parecido a lo que se conocía en la filosofía china como el mandato del cielo. ¿Ah?
en la filosofía política china. Y claro, el mandato del cielo, que es una idea política que vemos en Confucio, señalaba que el rey mandaba, pero era elegido, digamos, o era, digamos, estaba en su puesto por mandato del cielo. El tema era que si el rey actuaba en contra del orden cósmico, perdía su legitimidad. ¿Y cómo sabíamos que el rey estaba actuando en contra del orden cósmico? Por ejemplo, cuando se volvía el rey corrupto. Entonces, cuando se señalaba un caso de corrupción en la antigua China sobre algún emperador, sobre algún rey, inmediatamente se le señalaba y a ese rey se lo sacaba del poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso quería decir que el rey no estaba cumpliendo con el mandato del cielo. Entonces, el cielo en ese sentido era muy claro. Si nosotros nos enteramos de un caso de corrupción, nos enteramos de una especie de tiranía, entonces esa era la señal de que el cielo nos estaba diciendo que a ese rey había que deponer. Uh-huh. Entonces perdía su legitimidad. Por lo tanto, el mandato del cielo era una cuestión palpable. Y claro, esto hacía que el rey tuviese que tener muchísimo cuidado en su mandato, porque cualquier cosa que se viera como reprochable podría constituir una presunción de que el cielo estaba actuando y estaban dando señales de que ese rey debía salir del poder. Uh-huh. Eso con respecto al zoroastrismo y también con la filosofía china del mandato del cielo. Vamos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta una teología del poder donde la realeza proviene de Dios, pero nunca es absoluta ni incondicional. El rey debe obedecer la ley, someterse a los profetas y vivir conforme a la voluntad divina. El texto clave es el primer libro de Samuel, del 8 al 10, donde el pueblo de Israel pide un rey como las demás naciones. Y Dios accede, pero advierte a través del profeta Samuel que el poder del rey será opresivo. En ese versículo que acabamos de señalar, se dice: no han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Dios permite la instauración de la monarquía, pero la presenta como una concesión, no como una institución ideal. Sin embargo, cuando se elige a Saúl y luego a David, se dice que fueron ungidos por mandato divino, mediante un profeta y con unción sagrada. Esto establece un principio importante: el rey gobierna por elección divina, no popular. David es elegido para reemplazar a Saúl y se convierte en el modelo ideal de rey, como lo vemos en el 1 de Samuel 16:12. Y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Dios hace con David una alianza perpetua, prometiéndole un linaje eterno, en el 2 de Samuel 7:13, y afirmaré su trono para siempre. Sin embargo, incluso David es castigado por sus pecados. Piensen ustedes en el caso de Betsabé y Urías, lo que muestra que la elección divina no exime de responsabilidad moral. Sorprendentemente, el profeta Isaías llama al rey persa Ciro ungido de Yahvé, aunque no es israelita ni adora al Dios de Israel, como dice en Isaías 45, del 1 al 5. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro: yo te ceñiré, aunque tú no me conoces. Este pasaje entonces sugiere que Dios puede usar a reyes extranjeros para cumplir sus fines, reforzando la idea de que la soberanía política está subordinada al plan divino, no al linaje o religión del monarca. ¿Qué pasa con los griegos? En la Ilíada y la Odisea, los reyes como Agamenón, Ulises o Héctor son héroes guerreros y jefes tribales que muchas veces afirman que su autoridad viene de los dioses. Y claro, nosotros leemos en la Ilíada, en el segundo libro, Agamenón es pastor de pueblos elegido por Zeus.
Entonces esta idea ya implica que la autoridad tiene un carácter sagrado, pero no hay doctrina jurídica ni teológica elaborada. El poder depende también de la virtud personal, el carisma y la capacidad de liderazgo. Cuando el rey comete errores, como Agamenón al ofender a Aquiles, su poder se debilita. La tragedia también de Antígona en el siglo V a.C. muestra que un conflicto existe entre el rey Creonte, que representaba la ley del Estado, y Antígona, quien apela a una ley superior, la ley no escrita de los dioses. Y dice en la Antígona: no fue Zeus quien proclamó esa ley ni la justicia que vive con los dioses subterráneos. Aquí se afirma que el poder del rey no es absoluto, está subordinado a una justicia divina y universal. Es uno de los antecedentes más importantes quizá de lo que se va a conocer después como el derecho natural. Platón rechaza la democracia ateniense como degenerada y propone en La República, que es su obra, una aristocracia espiritual, gobernada por reyes filósofos, no solo ungidos por Dios, sino que su poder deriva de un conocimiento del bien que es la idea suprema, o sea, no están ungidos por Dios. Y claro, en La República Platón dice: hasta que los filósofos sean reyes, o los reyes verdaderamente filósofos, no cesarán los males en las ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué esta visión del filósofo rey? Porque piensen ustedes que el filósofo es la máxima sabiduría, la máxima. Usted, cuando sabe la filosofía de algo, ya se acabó, no hay más de aquella ciencia. Y por lo tanto, el rey filósofo, digamos, no se podría equivocar. Y ahí tendríamos una especie de gobierno perfecto. De hecho, las leyes no podrían tener efecto contra el filósofo rey, porque justamente es él el que, la persona, digamos, perfecta y llamada a gobernar, ¿no? En ese sentido, el filósofo rey no cesa, no cesa en su cargo, no debería cesar en su cargo, y los males son los que van a cesar en todas las ciudades. En consecuencia, el gobernante ideal debe gobernar conforme al orden racional del cosmos, lo que tiene resonancias casi religiosas, pero no hay una justificación teológica de su poder, sino más bien epistemológica. Pero aquí por lo menos vemos un agrado hacia la monarquía, ¿no? Un agrado hacia la monarquía, y que el que debe gobernar es el filósofo rey. Aristóteles, en su Política, examina distintos regímenes, incluida la monarquía. Reconoce que un rey puede ser útil, pero solo si gobierna conforme a la razón y la ley, y no como dueño, sino como servidor del bien común. En la Política, Aristóteles dice: el que gobierna conforme a la ley es el verdadero gobernante. Aristóteles defiende una visión racional y teleológica, es decir, el estudio de los fines, del poder, donde la ley está por encima del gobernante. La monarquía absoluta, que gobierna según la voluntad del rey, se considera peligrosa y de hecho cercana a la tiranía. Por otra parte, los estoicos, como Zenón de Sitio, Cicerón más tarde en Roma, y Epícteto, desarrollan una idea muy influyente. Existe una ley natural universal, racional y divina, que rige el cosmos y a todos los seres humanos. El verdadero gobernante, entonces, debe ajustarse a esta ley cósmica y no imponer su propia voluntad. El ideal estoico es más bien un sabio guiado por la razón y el logos, pero no un monarca divinamente instituido. Pero cada vez nos vamos acercando más a este monarca que puede gobernar mediante aquellos presupuestos, ¿no? Durante el periodo monárquico en Roma, los reyes de Roma como Rómulo, Numa o Tarquinio ejercían tanto el poder político como el religioso. El rey era pontífice supremo hasta que se crea el cargo por separado, intermediario entre los dioses y la ciudad, responsable del calendario, los ritos y los augurios. El rex era elegido por el pueblo y sancionado por los dioses mediante auspicia, es decir, se requería una señal divina, un auspicio favorable, para validar
su elección. Y si bien esto se puede parecer al derecho divino, esto no es aún derecho divino en sentido estricto, pero sí muestra que el poder del rey necesitaba alguna aprobación religiosa, lo que se asemeja a una legitimación sacra del poder. Con la caída de la monarquía, Roma establece la república, donde el poder se divide, limita y somete al control de la ley y de las magistraturas. Entonces ahí teníamos los cónsules, los pretores, otros magistrados que ejercen autoridad, que ejercen imperio, ¿no es cierto? Y que debe ser legitimada por auspicios divinos. El cargo de pontífice máximo, que es pontifex maximus, se separa del poder político, aunque muchos magistrados mantenían funciones religiosas. La ley de las 12 tablas y el sistema jurídico republicano subordinaban el poder a la ley, no a una autoridad divina directa. En esta etapa, aunque la religión sigue siendo fundamental en la vida pública, no hay una noción de que el gobernante tenga un derecho divino absoluto. Más bien se enfatiza la legalidad, la rotación y el control. Con Augusto comienza una transformación radical. El emperador se convierte en el centro del poder absoluto y se desarrolla un culto imperial. Augusto no se proclama Dios, pero es llamado Hijo Divino Julio, Divi Filius. Tras su muerte es divinizado por el Senado. Los emperadores posteriores son deificados. Y oficialmente después de morir, y en Oriente, incluso en vida, también se les considera como señores y dioses, ¿no? Dominus et Deus. El emperador es presentado como protegido y elegido por los dioses, y su autoridad se vuelve cuasi sagrada, especialmente en el plano simbólico, moral y político. Aquí ya se comienza a perfilar una doctrina sacral del poder imperial, donde la autoridad del emperador se considera parte del orden cósmico y querido por los dioses. Autores como Cicerón o Tito Livio aún defendían la república y la subordinación del poder a la ley. Pero más adelante, juristas imperiales como Ulpiano y Papiniano comienzan a establecer que quod principi placuit legis habet vigorem. Lo que agrada al príncipe tiene fuerza de ley. Esto lo señalaban en el digesto. Y esta fórmula representa el paso decisivo. El emperador ya no solo interpreta la ley, sino que su voluntad es ley. Y esto será crucial para el pensamiento político medieval. Con la conversión de Constantino en el siglo IV después de Cristo y el edicto de Milán en el 313, el emperador cristiano comienza a ser visto como instrumento de Dios en la tierra. Los teólogos como Eusebio de Cesarea presentan a Constantino como un rey pastor elegido por Dios. El emperador ya no solo es divus tras la muerte, sino vicario de Cristo en la tierra. Y esta visión cristianizada del emperador romano se proyectará luego en el Sacrum Imperium, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico, y en la idea del derecho divino de los reyes en la Edad Media. Entonces tenemos ya la antigüedad, Antiguo Testamento, Grecia, Roma, pero en Roma también nosotros conocimos el Nuevo Testamento. Y puede ser que la idea de un poder político, la idea de que un poder político tenga origen divino, podemos encontrarla en el Nuevo Testamento. Quizá la referencia más cercana es la de Romanos 13, 1 al 2, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. San Pablo escribe esto bajo el Imperio Romano, un régimen pagano y muchas veces hostil a los cristianos. No justifica todos los actos de los gobernantes, pero enseña que la autoridad política cumple un rol providencial: mantener el orden, castigar al malhechor y favorecer el bien. Sin embargo, esta sumisión no es absoluta. Los primeros cristianos aceptaban sufrir persecución antes que adorar al emperador o negar a Cristo. Es decir, la obediencia al Estado tiene un límite: la fidelidad de Dios.
En el juicio ante Pilato, Jesús afirma claramente: no tendrías autoridad alguna contra mí si no te fuese dada de arriba, como dice Juan 19:11. Jesús reconoce que el poder de Pilato, y por extensión del imperio, existe por voluntad de Dios, pero no legitima sus actos injustos. Este versículo refuerza la idea de que Dios permite el poder político, incluso cuando es usado de forma injusta, dentro de su providencia. Cuando los apóstoles son perseguidos por predicar, Pedro responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Entonces, este principio establece un límite moral a la autoridad civil. Si una ley humana contradice la ley de Dios, el cristiano debe seguir a Dios, aunque le cueste la vida. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes en 1 de Pedro 2:13 al 17. Someteos a toda institución humana por causa del Señor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pedro repite la enseñanza paulina. El cristiano no es un revolucionario, sino un ciudadano pacífico, pero el sometimiento se da por causa del Señor, lo que indica que no se trata de obediencia ciega, sino orientada al bien común y a la gloria de Dios. El libro del Apocalipsis, escrito en un contexto de persecución, presenta una crítica radical al poder imperial romano. El imperio es figurado como una bestia que exige adoración, y Babilonia, símbolo de Roma, aparece como una ciudad corrompida y condenada por Dios. Aquí el poder político no es sacralizado, sino denunciado cuando se vuelve tiránico e idolátrico. El verdadero rey es Cristo, el Cordero, cuya soberanía se manifestará, como se señala, en el juicio final. Y ahí, teniendo completo entonces el cuadro de la antigüedad, vamos entonces con la Edad Media. Durante la Edad Media, la idea de derecho divino de los reyes comenzó a tomar forma más sistemática, aunque con importantes matices según la época, el lugar y las tensiones entre el poder espiritual, es decir, la Iglesia, y el poder temporal, es decir, la monarquía. A lo largo del período, esta doctrina evolucionó desde la teocracia cristiana del Imperio Romano cristianizado hasta la monarquía sacral del absolutismo, pasando por momentos de fuerte tensión entre emperadores y papas. Con la conversión de Constantino, en el 313 después de Cristo, y el surgimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, el emperador es visto como un instrumento de Dios, defensor de la fe y del orden. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en su Vida de Constantino, describe al emperador como vicario de Dios y reflejo de la luz divina sobre la tierra. Entonces aquí se siembran las bases del derecho divino. El gobernante cristiano es elegido por la providencia para regir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. ¿En quién pensaba estas cosas? Nosotros ya teníamos a San Agustín de Hipona en la Ciudad de Dios, en el año 426, donde reconoce que toda autoridad proviene de Dios, pero también afirma que los reinos humanos son pasajeros y pueden ser instrumentos del pecado, de la justicia, como se ejerza el poder en cada caso. En la Ciudad de Dios, él dice: ¿qué son los reinos sin justicia, sino grandes bandas de ladrones? Agustín no justifica el poder político como absoluto ni sagrado, sino como una herramienta que puede ser usada por Dios, pero que debe someterse a las civitas. Ahora bien, San Agustín interpreta el famoso pasaje de Romanos 13:1, donde dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido instituidas. Esto lo lleva a afirmar que toda autoridad, es decir, la potestas, sea civil o religiosa, tiene su fundamento último en la soberanía divina. Pero esta afirmación tiene dos implicancias fundamentales, es decir, que Dios puede permitir la existencia de autoridades injustas como castigo o corrección,
y que el poder humano debe ser ejercido conforme a la justicia divina o pierde su legitimidad. Para Agustín, el cristiano debe obedecer las leyes humanas siempre que no contradigan la ley de Dios. Y cuando hay conflicto, prevalece la obediencia a Dios. Esto nosotros lo habíamos visto también a propósito del concepto de autoridad en Agustín. En primer lugar, uno debería respetar la autoridad, porque si tenemos en cuenta que Dios es el que gobierna el universo, y no solo las cosas más grandes gobierna Dios, sino que también las pequeñas, las más mínimas las gobierna. Entonces, como Dios tiene control y orden de todo, que usted tenga un tirano como gobernador, o que usted tenga una persona, digamos, un rey con una conducta reprochable, usted en estricto rigor debería obedecerla, porque todo es parte del plan de Dios. ¿Ah? Y ahí obviamente se pone el ejemplo de Nabucodonosor. ¿Ah? Acuérdense ustedes en el libro de Jeremías, ¿no es cierto? Cuando Jeremías advertía al pueblo de Israel que venían males peores de los que se estaba vaticinando, porque el pueblo de Israel ya había olvidado a Dios, estaban cometiendo pecados, se estaban adorando a otros dioses, etcétera. Bueno, Jeremías lo advirtió y finalmente llegó Nabucodonosor. Sería absurdo decir que Dios, digamos, no tenía participación en esto, o que no se le podría atribuir nada, porque en realidad es Él el que pone el orden, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso si los reyes no son cristianos, si no son creyentes en Dios, bueno, de todas maneras, Dios los puede usar para dar una lección, etcétera. Luego, avanzando en la misma Edad Media, tenemos a don Carlomagno, coronado en el 800 por el Papa, y ahí surge la idea del Sacro Imperium, es decir, una cristiandad unificada bajo dos poderes: el espiritual, que es por el Papa, que guía a las almas, y el temporal, que es del emperador o rey, que protege el orden civil. El Sacro Imperio Romano Germánico fue un intento de tratar de unificar, o tratar de volver a lo que era el Imperio Romano, ya que ya se había dividido, no vamos a decir que se destruyó, pero se dividió por ahí por el 427, ¿no? Y ahí surge la doctrina de las dos espadas de Lucas 22:38, que fue interpretada por los papas como indicio de que ambas autoridades proceden de Dios, pero la espiritual tiene primacía. Claro, o sea, hay dos espadas en el gobierno mundial. En primer lugar está la espada espiritual, y en otro lugar está la espada terrenal. Entonces usted debiera preguntarse cuál es la más importante. Y eso se responde diciendo que la más importante es la espiritual. O sea, entre el espíritu y el cuerpo, ¿qué conviene salvar? ¿Qué conviene proteger? Por supuesto que el poder espiritual, ¿no? La espada espiritual, la que tiene más valor frente a la espada terrenal. Entonces esto va contra cualquier cosa que quiera protegerse con respecto al poder terrenal. O sea, va a ser mucho mejor cuidar el alma que el cuerpo. Por lo tanto, cuando uno recibe un castigo, en el entendido de que este castigo a usted va a purgar su alma de los pecados, de los males que tenga, entonces vale sufrir, vale hacer sufrir al cuerpo para proteger el alma. Y eso es una cuestión que incluso también se usó como fundamento para la ejecución de la Inquisición, muchachos, ¿ah? La llamada Santa Inquisición, donde se perseguían, ¿no es cierto?, a los herejes, a los infieles, y claro, se les decía también esto: para que ellos puedan salvar su alma, bueno, una corrección corporal va a ser necesaria, y va a estar fantástico, digamos, de alguna manera,
porque va a estar salvando un bien que se necesita ser protegido, que es el alma, que claro, ahora no lo puede ver, pero cuando esta persona fallezca y se encuentre en el otro mundo, ahí lo va a agradecer, ¿no? Bueno, esa es la teoría de las dos espadas, donde hay que cuidar el poder espiritual, ¿no? Y esta idea además será desarrollada por Inocencio III, que también fue papa, y Bonifacio VIII, quienes sostendrían que el poder real deriva del papa, no directamente de Dios, lo que generará grandes conflictos como con Felipe IV de Francia, por ejemplo. ¿Mm? Un ejemplo, de hecho, de esto es Inocencio III, que de hecho Inocencio III incluso promovió algunas cruzadas. Em, Y de hecho tenía una frase que nosotros la hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Inocencio III decía, el hombre es excremento. El hombre es excremento. ¿Qué quiere decir que el hombre sea excremento? Que no vale nada el hombre. No vale nada. O sea, el hombre se tiene que enfocar en el estudio de Dios. Dios es lo más importante. Dios es el ser al que hay que estudiar, al que hay que proteger, digamos, en la tierra. Paradójico que el hombre tenga que proteger a Dios, pero más bien su institución, su creación hay que protegerla. Entonces aquí se produce algo interesante, porque el hombre comienza a tomar el segundo lugar en el estudio la importancia del estudio de las cosas, ¿no es cierto? Pero puede tomar tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar de importancia el hombre, porque nosotros podemos anteponer al hombre los planetas, incluso los planetas se pensaban, con la teoría del geocentrismo, etcétera, que eran perfectos, eran circulares, se movían en movimientos circulares y por lo tanto eso reflejaba la infinitud, lo eterno, y que por cierto que los planetas eran superiores, estaban hechos de un material superior que el del hombre. ¿Mm? Y claro, si uno se pone a pensar, el hombre no construye planetas. Por lo tanto, hay algo, hay una inteligencia superior al hombre que crea todas estas cosas. ¿Mm? Esa era la famosa frase entonces de Inocencio III. En los reinos cristianos medievales, especialmente Francia e Inglaterra, la consagración real, es decir, la unción, perdón, con óleo sagrado, tenía un carácter litúrgico similar al de un sacramento. En Francia, el ritual incluía la Sainte Ampoule, un frasco supuestamente enviado por el cielo. Según la tradición, fue enviado milagrosamente por una paloma durante el bautismo de Clodoveo I por San Remigio en el siglo V. Esta ceremonia se realizaba en la Catedral de Reims y tenía un profundo significado religioso y político, ya que el uso de este aceite consagraba al rey como el elegido y el elegido de Dios, reforzando, ¿no es cierto?, entonces esta doctrina del derecho divino. Y la unción realizada en forma de cruz sobre diversas partes del cuerpo del monarca, obviamente, simbolizaba que su autoridad no provenía del pueblo ni de las leyes humanas, sino que directamente de Dios. Entonces se comienza a forzar la imagen del rey como Christus Domini, es decir, el ungido del Señor, una figura sagrada e inviolable, aunque no divina. Y esto se refleja también en los títulos, Rex Dei Gratia, es decir, rey por la gracia de Dios. El concepto de rey de gratia, ¿no es cierto?, el Rex de Gratia Dei, o no, creo que sí es Rex de Gratia Dei, significa rey por la gracia de Dios, como habíamos dicho, y es una fórmula tradicional que expresa que el monarca ejerce su poder como un don divino, no por elección ni por contrato, sino por legitimación divina. Y esta fórmula fue común en los títulos reales medievales y modernos, como por ejemplo, Carlos, por la gracia de Dios, rey de España, etcétera, etcétera, etcétera. La expresión Vicarius Christi in temporalibus es también una especie de título para los reyes, que significa vicario de Cristo en lo temporal. Y fue utilizada para describir la función del rey cristiano como representante de Cristo en los asuntos del mundo terrenal, es decir, en el gobierno civil y político. Esta fórmula no aparece directamente en las escrituras,
pero sí en la teología política medieval y moderna, especialmente en el contexto de las monarquías cristianas absolutistas. Ahora bien, a diferencia del Papa, considerando un vicarius Christi en lo espiritual, el rey sería su equivalente en el plano secular, ejerciendo la autoridad divina en el poder político y social. Este concepto reforzaba el derecho divino de los reyes, pues presentaba al monarca no solo como ungido de Dios, sino como instrumento de la voluntad divina en la administración de justicia, la guerra, el orden y la ley. Fíjense que esto es patente, nuevamente señalo la Inquisición, porque en la Inquisición cuando se tenía que investigar, digamos, y acusar, los, los que eran los investigadores, ¿no es cierto?, los que acusaban, no eran los mismos torturadores. Los torturadores eran gente del Estado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en ese sentido el poder terrenal o el poder secular está subordinado, justamente como lo vemos transparentado acá, al poder espiritual. O sea, el Vicarius Christi temporalibus, está subordinado al Vicarius Christi propiamente tal, es decir, al espiritual. Por lo tanto, ellos perfectamente le podían pedir al Estado, un verdugo, ¿no es cierto?, que hiciera, o un torturador que pudiera hacer las veces o sea, no las veces, sino que pudiera ser efectivamente de torturador. Fue especialmente relevante en Francia y España, donde los reyes se veían a sí mismos como protectores de la fe e incluso como jueces en causas eclesiásticas cuando se trataba de mantener el orden público. Estaba también un gran pensador en la época medieval, que es Santo Tomás de Aquino. En su obra De Regno, sobre el reino o gobierno de los reyes, Santo Tomás sostiene que la monarquía es la forma de gobierno más perfecta, porque es más ordenada y unificada al tener un solo principio rector que puede guiar al pueblo hacia el bien común. Y era este, cito, es manifiesto que el régimen de uno es el mejor, o sea, la monarquía, si gobierna ordenadamente por el bien común. Sin embargo, esta monarquía debe estar siempre orientada al bien común, como lo dice Aquino, y si el rey se desvía de esa finalidad, su gobierno degenera en tiranía. Tomás admite que el monarca se convierte en tirano, es decir, gobierna para su propio interés y no para el bien común. El pueblo entonces, dice Tomás de Aquino, tiene derecho a resistirlo o incluso a deponerlo si hay autoridad legítima que lo haga. Y así lo dice en De Regno, dice, si no se puede encontrar otro medio contra el tirano, queda al pueblo el derecho de derrocarlo. Esta idea va abiertamente contra la teoría del derecho divino absolutista, que prohibía cualquier resistencia al rey porque era elegido por Dios, ¿no es cierto? Pero Santo Tomás de Aquino tenía este concepto, también derivado de la legítima defensa, ¿no? También derivado de la legítima defensa. La verdad es que todo esto entraba en conflicto, porque Agustín, si bien creía que había una autoridad que había que obedecer, Santo Tomás de Aquino nos dice que, bueno, en el caso en que se vuelva tirano, se le puede resistir. Tal como sería, por ejemplo, en la legítima defensa, cuando uno se ve afectado y uno se defiende. Ahora, ojo, esa defensa tiene que ser proporcional al daño que se cause, ¿no? No puede sobrepasarlo. ¿Ok? Bueno, si usted quiere ver en todo caso todo el tema de Santo Tomás de Aquino con respecto a la legítima defensa, tenemos el podcast en la plataforma de YouTube e iVoox para que usted lo pueda escuchar y pueda profundizar. Y con estos conceptos y visiones bastante opuestas, durante la Edad Media entonces comienzan a haber tensiones entre monarcas y papas, lo que llevó a posicionamientos enfrentados sobre el origen del poder real. El Papa Bonifacio VIII defendía que todo poder viene de Dios, pero pasa por el Papa, Unam Sanctam de 1302. Los monarcas como Felipe IV de Francia defendían que el rey recibe el poder directamente de Dios sin mediación eclesiástica. Entonces de estos conflictos va a surgir una afirmación más fuerte del derecho divino directo que será heredada por el absolutismo moderno. ¿Qué pasa en el Renacimiento? El orden político y religioso
en la Edad Media ya estaba comenzando a desmoronarse. El poder papal se debilita tras el cisma de Oriente de 1378 a 1417 y se fractura con la Reforma Protestante finalmente. El Sacro Imperio Romano Germánico entra en crisis por la fragmentación interna y al mismo tiempo se consolidan los estados nacionales como Francia bajo los Valois y luego los Borbones, España con reyes católicos y los Austrias e Inglaterra con los Tudor. En este contexto, el monarca se convierte en el símbolo de la unidad nacional y se le atribuye una autoridad suprema e indivisible dentro de sus fronteras, abriéndose paso a la idea de la monarquía absoluta. La idea del derecho divino de los reyes se formula con mayor claridad en esta época, en el Renacimiento, y se comienza a sostener que el rey no recibe el poder del pueblo ni necesita mediación eclesiástica tampoco, sino que su mandato viene directamente de Dios. Por tanto, su autoridad es inapelable. Se generaliza la idea de que el rey es vicario de Dios en la tierra, tal cual lo va a expresar el mismísimo Jean Bodin. El lenguaje religioso se intensifica en la corte. En Francia los reyes son ungidos en Reims con la ampolla sagrada que habíamos visto. Se los considera incluso capaces de sanar enfermedades por contacto. Imagínense, o sea, ese poder tenía el monarca de alguna forma. Detengámonos, ¿no es cierto?, en un filósofo que nosotros hemos visto latamente durante toda esta última temporada del podcast, que es Jean Bodin. Porque Jean Bodin define la soberanía como un poder absoluto y perpetuo de una república que no está sujeto a ninguna autoridad superior, salvo a la ley divina y la ley natural. Y este concepto es el núcleo de su teoría política y jurídica, y distingue claramente la soberanía de cualquier forma de poder temporal o delegado. Según Bodin, la soberanía reside en la capacidad de dictar leyes, modificarlas o derogarlas y ejercer autoridad sin depender del consentimiento de los súbditos. Y así el poder absoluto del soberano, que en este caso para Jean Bodin el soberano, el único soberano, es el rey. ¿Ah? Ese es el único soberano. Si usted, por ejemplo, ve en la constitución de su país, el concepto de soberanía, se va a fijar que muy probablemente, quizás es distinto, pero por ejemplo, aquí en Chile, si uno va al artículo 5, dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Ah? Reside esencialmente en la nación. Y luego dice: su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. ¿Ya? O sea, eso para Jean Bodin la verdad es que no es así. El soberano, digamos, es el rey, sin pedirle al pueblo que lo elija ni nada, sino que es el rey, el soberano absoluto. Por lo tanto, el soberano tiene a su disposición la ley humana, o sea, él puede derogar leyes, puede crearlas, puede modificarlas, puede hacer lo que él estime conveniente, puede hacer lo que él estime conveniente con respecto al poder judicial, al poder legislativo y a su propio poder, obviamente, que sería el ejecutivo, si estamos hablando de la teoría tripartita de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Pero el poder absoluto de todo eso lo tiene el monarca. Ahora, claro, el monarca solamente está sujeto a las leyes divinas y naturales, ¿ya? Eso parece lógico, ¿no? Que esté subordinado a la ley divina y natural. Pero perfectamente entonces, el rey, el absoluto rey, no le debe nada y es irresponsable con respecto a sus súbditos, ¿no es cierto?
con respecto a las personas que gobierna, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna obligación. Ahora sí, para Jean Baudin en todo caso, la soberanía absoluta no implica arbitrariedad, está orientada a preservar el orden y la justicia en la república. O sea, si bien el rey, el monarca puede hacer lo que quiera, su límite es que el Estado no se venga abajo, que el Estado pueda estar en orden y pueda impartir justicia. Por lo tanto, así como hacer absolutamente todo, no. ¿Por qué? Porque, ¿y dónde están esos límites? ¿Qué le dice al rey? Mire, estos son los límites para que usted pueda preservar el orden y la justicia. ¿Cuáles son esas normas? Se pregunta uno. Bueno, las que habíamos señalado anteriormente. La ley natural y la ley divina. La ley natural, usted la puede encontrar, de alguna forma, en todo aquello que es de orden y de sentido común, ¿ya? Por ejemplo, es de ley natural o de derecho natural no matar a una persona que es inocente. No matar a una persona que es inocente, obviamente no tiene ninguna cuestión lógica matar a alguien que es inocente. ¿Ah? Y además no matar al inocente corresponde a la conservación de la vida, porque en general las personas, en general, o sea, si usted lo observa, las personas quieren conservar su vida. ¿Ah? Quieren conservar su vida. Entonces eso es de derecho natural. También hay un viejo aforismo que me recordó esto de la ley natural. Pero es ese aforismo en que se señala: lo primero es no hacer daño. Es natural que cuando uno hace daño a una persona y la ve sufriendo, se da cuenta que eso está malo, ¿no es cierto? Y eso es natural que sea así, que la persona reaccione, digamos, a un dolor y que después de experimentarlo, ¿no es cierto?, ambas personas lo vuelvan a, digamos, no lo vuelvan a hacer, ¿ya? Otro ejemplo de ley natural podría ser cumplir las promesas, ¿no es cierto?, fundado en la necesidad de construir confianza. Obviamente, si yo cumplo una promesa, la persona con la cual yo le cumplo la promesa va a tener más confianza en mí, obviamente, ¿no es cierto? Eso también es derecho natural. También podría ser honrar a los padres. Por cierto, deriva de la gratitud natural hacia quienes nos dieron la vida. O sea, mi padre me dio la vida. Obviamente, pareciera ser que yo tengo digamos, al menos el deber moral de cumplir y ser grato con lo que él me ha dado, ¿no? Y fíjense que también, en algunos casos, está la procreación dentro de la unión conyugal, que tanto responde a la conservación y la educación, ¿no es cierto?, de la especie. Ahora bien, si estas cosas son de derecho natural o de ley natural, obviamente pueden ser totalmente cuestionadas. Por ejemplo, ya nosotros tenemos un ejemplo vivo en el Renacimiento, para hablar, digamos, seguir hablando del Renacimiento, de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía cumplir las promesas, pero bueno, ¿qué pasa si yo sostengo una promesa y esa promesa al final me va a ser tan onerosa, me va a ser tan perjudicial que sostenerla sería imposible? Entonces, ¿el rey puede romper sus promesas cuando sea necesario? Por supuesto que sí, puede romperlas. Y si eso implica no decírselo al adversario o no decírselo a la persona con la cual yo cumplí, está bien, digamos. Buscar el bien y evitar el mal podría ser algo también como de ley natural, pero también uno podría cuestionar bien, pero ¿y cuál es el bien, cuál es el mal, etcétera? Son cosas que realmente se pueden cuestionar, pero hay algunas que pareciera ser que tienen cierto consenso, ¿no? Cierto consenso. Lo que yo le había dicho de lo primero es no hacer daño, o sea, del primum non nocere. Que fue, de hecho, es como un aforismo de Hipócrates que se usa incluso hoy en día en la medicina, en la fisioterapia, la enfermedad, etcétera. Es un principio bastante fuerte, generalizado, del cual podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? Ya, esa es la ley divina. Entonces el rey está sujeto a la ley, perdón, a la ley natural. Estamos hablando de la ley natural. Está sujeto a la ley natural.
Pero por otro lado tenemos también la ley divina que proviene directamente de Dios, especialmente en la Sagrada Escritura. Ahí la vamos a encontrar. ¿Ya? Y la ley divina nos dice, bueno, el decálogo, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del Señor. El mandato, por ejemplo, del perdón sin límite, perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, que supera la justicia humana. Amor al prójimo como a uno mismo y amar a los enemigos, presente en el Sermón del Monte del Mateo 5. La prohibición de jurar por el cielo o por la tierra del Mateo 5:34. Y los mandatos sacramentales o litúrgicos como el bautismo, la Eucaristía o la ley del ayuno. Ahí entonces tenemos la ley divina y la ley natural, que son aquellos dos derechos o leyes que el monarca está obligado. Está obligado. Y aquí nosotros podemos sacar un montón de conclusiones con respecto al poder del monarca, que no necesariamente las señala Jean Bodin, sino que Jacques Benigne Bossuet, que fue un obispo católico, teólogo y orador francés, que defendía de forma acérrima el derecho divino de los reyes y el absolutismo monárquico en la Francia del siglo XVII, especialmente bajo el reinado del conocido Luis XIV. ¿Ya? Y este teólogo tenía una obra importantísima, nosotros la vamos a ver más adelante, que es la política sacada de las Sagradas Escrituras, Politique tirée de l'Écriture sainte, donde fundamenta teológicamente la autoridad absoluta del monarca. Y para Bossuet, bueno, el poder del rey proviene directamente de Dios. Porque, perfecto, tiene los límites, como decía Jean Bodin. El rey tiene los límites del derecho divino y del derecho natural, o de la ley divina o ley natural. Perfecto, entonces solamente tiene poder con respecto a la ley humana. Tiene respecto solamente a la ley humana. Y ahí tiene poder absoluto, dice Jean Bodin, ¿no es cierto? Pero Jacques Benigne saca algo como conclusión, que si esto es así, entonces el príncipe, el gobernante, o como usted le quiera llamar, solo puede rendir cuentas a Dios. O sea, vamos a repetirlo porque es así de categórico este caballero. El príncipe debe rendir cuentas solamente a Dios, a nadie más. A él le rinde cuentas, no le rinde cuenta al pueblo, al Senado, a los políticos, digamos, a nadie más. Es a Dios a quien le debe obediencia. Y es un deber religioso. Por lo tanto, esto se exacerba de tal manera que el rey, al deber solamente a Dios su responsabilidad, nadie podría en ese sentido reclamarle nada al rey. Absolutamente nada. Porque el príncipe debe rendir cuentas solamente a Dios. Y si usted no está de acuerdo con eso, es decir, si usted no está de acuerdo con que el rey deba rendir solamente cuentas a Dios, bueno, reclámele a Dios. Eso es lo que decían los reyes. O sea, yo aquí gobierno por derecho divino. Y si usted no está de acuerdo, adivina a quién tiene que alegarle. Entonces, ese es el principio de el derecho divino de los reyes. Y esto se va a materializar, muchachos. Esto no son ideas que están por ahí volando y que nadie ha tomado en cuenta. Obviamente que muchas personas, obviamente los monarcas, se van a tomar de esta idea y la van a poner como una bandera de autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, Jacobo I de Inglaterra. Jacobo I de Inglaterra era un rey protestante anglicano
y fue el principal formulador de este derecho divino. Y claro, como cabeza de la Iglesia anglicana, afirmaba entonces que su autoridad como rey no dependía de los hombres ni de la Iglesia, sino directamente de Dios, en una obra que se llama The True Law of Free Monarchies, de 1598, y Basilicon Doron, de 1599. Y ahí él mismo dice, el rey es la imagen de Dios en la tierra, y solo ante él responde. Por lo tanto, rechazaba toda forma de resistencia al poder del rey, incluso por motivos religiosos, y afirmaba que la obediencia al rey era un deber, además, cristiano, igual que lo señalaría Bossuet, ¿no? Y también hay otros reyes que también proclamaban esto de la irresponsabilidad que tenían con respecto a sus súbditos y la absoluta obediencia a Dios. Luego viene Carlos I, que es el hijo de Jacobo I, que también fue un ferviente defensor del derecho divino heredado de su padre, Jacobo I, y sostenía que el rey solo respondía ante Dios y que el parlamento debía obedecerlo. O sea, Carlos gobernó sin convocar al parlamento durante 11 años, el llamado gobierno personal, y sostuvo que su autoridad era absoluta, indivisible e incuestionable. Durante su juicio en 1649, Carlos afirmó, el rey no puede ser juzgado por ningún tribunal humano, solo Dios puede juzgarme. Y esta defensa, en realidad, del derecho divino fue clave en su caída. Se negó a reconocer la autoridad del Parlamento y fue juzgado, condenado y ejecutado por alta traición, lo que marcó un hito histórico, la negación radical del derecho divino y la afirmación en ese sentido del principio de soberanía popular en Inglaterra. Y obviamente tenemos a uno de los más conocidos, que es Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Llevó el absolutismo y el derecho divino a su máxima expresión, gobernó Francia durante más de 70 años y declaró «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Aunque esta frase es simbólica y su autoría también es discutida, refleja la esencia de su pensamiento, influido por teólogos como justamente Bossuet. Luis XIV consideraba que su poder era sagrado, de origen divino, y que debía ser ejercido con responsabilidad, pero sin límites humanos. O sea, nuevamente la idea de Jean Baudin. El rey solo le debe obediencia solo tiene como límites la ley natural y la ley divina. Bueno, muchachos, esto era lo que les tenía que decir sobre el derecho divino de los reyes, que fue una doctrina clave también del absolutismo. Y también fue una respuesta, creo yo, a una concepción bastante importante que surgió anteriormente, que obviamente es la separación de la Iglesia con el Estado. O sea, había que hacer al Estado más firme, más robusto. La soberanía tenía que radicar en una sola persona y por lo tanto el gobierno perfecto es la monarquía. Y esta batalla se daba, ¿no es cierto?, entre la Iglesia y el Estado, como habíamos dicho. La Iglesia está acaparando mucho poder, acumulando mucho poder, dejando el poder del Estado en una posición mínima, subsidiaria, si ustedes quieren. Entonces, el reforzamiento del poder del Estado era una cuestión que había que realizar, porque cuando se le dio mucho poder a la Iglesia, empezó a cometer abusos, empezó a cometer grandes abusos en el nombre de la verdad, en el nombre de Jesús, etcétera. Entonces, ¿cuál era el único poder que se le podía enfrentar a la Iglesia? Era el Estado. Y para eso tenía que ser también robusto el Estado. Y ahí, obviamente, personajes como por ejemplo Jean Baudin vieron que esto era necesario. Acuérdense que Jean Baudin también presenció las guerras de religión que se dio entre católicos y protestantes, donde se agarraron ahí a trompadas. Y bueno, Jean Baudin señala y dice, señores, es importante que cada Estado tenga una soberanía absoluta, tenga un poder que esté unificado en una sola persona. Y no algo así como tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, la división de poderes, ya que eso debilita a los estados. Y claro, si uno lo ve, lo analiza de cierta manera,
piensen ustedes que para sacar una ley, digamos, el presidente tiene que estar de acuerdo con el Senado, con la Cámara quizá de Diputados, tiene que también tener cuidado con el Poder Judicial, etcétera. Tiene que haber una coordinación enorme. En cambio, cuando la soberanía es absoluta en el monarca no le tiene que preguntar a nadie si va a promulgar una ley o no. ¿Mm? Eso es entonces, muchachos, con respecto al derecho divino de los reyes. Esto va a derivar en el concepto también de un gobierno absolutista monárquico, ya que vamos a ir viendo en lo sucesivo. Los dejo invitados en el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también al grupo de la comunidad de WhatsApp para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Jorge Ríos, Ricardo y Enzo, que colaboran con este proyecto educativo de Filosofía Apuntes. Muchas gracias muchachos, les mando un abrazo. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.